hay vegetación, ahí yo vi algo bien interesante recién acá. Hay impactos de gotas de lluvia, no muchos, pero hay. Entonces algo en un momento llovió acá, ¿no? Ahí está. Bueno, esta vez el mismo agua, no, ahí sí, ¿no? Hay impactos de gotas por lo menos, ¿no? La quebrada JJ Pérez o Carrizalillo igualmente se reconoce por su activación después de lluvias torrenciales. La inclinación extrema, la falta de vegetación y la situación climática producen un conjunto bien particular. Generalmente esos eventos aquí tienen su inicio durante las lluvias del verano, el invierno altiplánico que llega hasta esas latitudes. La forma de la quebrada ya nos dice que actualmente la deposición es más significativa que la erosión. Se puede determinar que la erosión de esa amplia y profunda quebrada coincide con épocas de mayor flujo de agua. Puede ser por una época más lluviosa, de significativas cantidades mayores de precipitaciones, o relacionado por deshielos en estilo grande de la precordillera al fin de una época glacial. Entonces, en todo caso, por un cambio climático de mayor magnitud. Hay que mencionar que la última glaciación, la glaciación Llanquihue, entre 110.000 años hasta 18.000 años, no dejó una capa de hielo completo aquí en Atacama, pero zonas específicas tenían cantidades de hielo mayor que en la actualidad. Pero como ya mencionado, las tasas de precipitaciones también podrían ser más altas durante el proceso de calentamiento durante la salida desde la última glaciación algunos 18.000 años atrás. También la energía se puede un poco estimar que no era menor, como sobresalió ahí, ¿no? Hasta en los faldillos, bueno, como en la otra quebrada, como vimos eso, ¿no? La energía era bastante fuerte. Como no sabemos si llovió acá, bueno, se nota como las rocas como están incrustadas ahí en el barro, ¿no? Porque se nota bastante bien la inclinación. No es sana, digamos, no es inclinación de un valle común, corriente. La inclinación va a varios % que, claro, produce una bajada de agua torrencial, ¿no? Y eso sí hay que ver con este tipo de quebrada. Y más encima es una de las pocas quebradas en muchos kilómetros aquí en el sector, ¿no? No hay mucho más quebradas de esta magnitud, de esta longitud en este sector, ¿no? Y ahí está ya el piso normal, digamos, ¿no? Ahí está el camino, ¿no? Y bueno. Bien, aquí estoy ahora al otro lado de la quebrada JJ Pérez o Carrizalillo, ¿no? Aquí de Altamira igual sigue la vista panorámica de la cordillera, pero perfecto. Y claro, tengo aquí una vista también a la quebrada, pero también al primero me gusta ver más el suelo acá, como uno nota, si uno anda acá o con el auto, uno se
hunde, ¿no? El suelo aquí, si vamos a ver eso, es muy, muy blando al fondo, mucha chusca se llama eso aquí, es un material muy fino, acá tengo mi pata ahí, ¿no? Material muy fino que está ahí, pero este material fino está cubierto con una capa de rocas, claro. Eso sí es un proceso eólico, aparte de muchos otros, ¿no? Es un proceso eólico. Realmente la parte fina se va, está en transporte eólico, pero claro, las rocas gruesas, grandes aquí encima lo protegen, ¿no? El resultado de todo es un conjunto de material extremadamente fino de tamaño silt o arcilla en conjunto con trozos de rocas de mayor tamaño, generalmente entre 2 a 10 centímetros. Como el material fino, que se llama aquí chusca, será fácilmente transportado por el medio eólico por el viento entonces. Siempre se mantiene una capa protectora de rocas más grandes, imposible de ser transportadas por el viento. Claro, si la capa protectora desaparece por construcción de un camino, una obra parecida, la chusca más abajo queda a exposición de la erosión eólica. También se nota acá, las mismas, vamos a buscar algo más menos intervenido acá, claro, las mismas trozos acá tienen abrasión eólica, ¿no? Claro, como no hay vegetación acá, como no hay viento todos los días acá y sol, ¿no? Tienen realmente abrasión. Un fenómeno bien conocido es la abrasión eólica o la corrosión. La falta de vegetación, la exposición extrema de las rocas al viento produce una continua corrosión. Como las partículas son muy pequeñas durante el proceso, se genera una superficie pulida en las rocas. Ahí está bonito, ¿no? Es un típica abrasión por el viento, típico, y generalmente en sectores donde no hay vegetación, sea desierto de calor o desierto de frío como en la Antártida. Bueno, ahí encontré, no tan espectacular, pero aquí encontré, claro, abrasión eólica, ¿no? Ablación, en alemán Windkante, una forma donde la abrasión eólica logra triángulos, ¿no? Bien específicos. Como ya mencionado, aquí no hay vegetación. No como en las cercanías de Copiapó, donde se encuentra cada par de metros arbustos. Pero la falta absoluta de agua, la falta de vegetación, produce algunos fenómenos bien especiales. Además, tenemos el barniz del desierto. Se nota que las rocas sueltas tienen una delgada superficie de color marrón o negro, casi como barnizada. Ese fenómeno tiene su origen en procesos de movilización de fierro y manganeso, entre otros, durante las horas de las mañanas. Entonces, por la formación de rocío durante las horas de las mañanas. Esa delgada película de agua se evapora rápidamente y deja como precipitado una delgada capa de minerales ricas en manganeso y fierro. También hay que preguntarse cómo funciona la meteorización aquí, en la ausencia absoluta de agua. Claro, principal fenómeno es la dilatación y la contracción por temperatura. Cada día, cada noche, las rocas sufren un cambio de temperatura brutal. Ojo, la temperatura del día en el sol podría superar 50 grados Celsius y en la noche baja a 5 a 10 grados Celsius. Cada día, cada noche, 365 veces por año. Eso produce tensiones dentro de la roca y un desgaste total, bien típico como esférico, parecida de capas de una cebolla. Bien, amigos de Río Virtual 2.cl, aquí estoy al otro lado de la quebrada
Carrizalillo o JJ Pérez, faltan pocos kilómetros a Altamira. Vamos a hacer una pequeña caminata aquí, donde la línea férrea, ¿no? Significa mucho, ¿no? Ya. Donde la línea férrea sube, ¿no? Vamos a ver. Como ya se nota, la línea férrea no está mal acá. Capaz hasta está en proyecto de rehabilitación, como ya escuchamos, ¿no? Ahí está la entrada a la bajada. Vamos a ver hacia dónde nos conduce. Ojalá no llegue un tren rápido ahí. ICE. ¿No? El rápido Copiapó, Antofagasta, 600 kilómetros en 3 horas, ¿no? Claro, hay que indicar el diseño de esta línea es ya, de acuerdo de 1910, de hoy capaz subóptimo, ¿no? Hay muchas curvas, muchas subidas, bajadas, ¿no? Y bien, no es un trayecto, digamos, derechito nomás, ¿no? Ahí se ve hasta el kilometraje, ¿no? Tenemos aquí 1127 desde la Calera, ¿no? Se ve una otra cosa interesante, cosa geológica, la inclinación de los estratos, interesante, probablemente algo de la, ¿no? de las gravas Atacama. Mioceno, ¿no? Ahí estamos viendo las gravas miocinas, yo sospecho. Grava Atacama o otra formación, vamos a revisar. Claro, este tipo de afloramientos son lo mejor, ¿no? Que forman estas terrazas gigantescas donde se erosionó la quebrada. Mala clasificación, polimicto, redondeado sí en este sector, ¿no? Redondeado, ¿no? Y tamaños de todo, ¿no? Fino, hasta como 5 o 6 centímetros, ¿no? Bueno, producto de un levantamiento andino en un momento. Eso sí, ¿no? Hasta ahí, inclinación, estratos inclinados, cruzados casi, ¿no? Claro, ¿no? Ahí sigue horizontal. Si vamos a analizar cartas históricas, como por ejemplo aquí de Rojas 1910 y de Harding 1919, ya estamos llegando a sectores con presencia de salitre. Esos distritos en el extremo sur del cantón Taltal comenzaron más o menos donde la quebrada Carrizalillo o JJ Pérez. Aquí en este sector, donde la quebrada JJ Pérez, en el siglo pasado se descubrieron aquí los yacimientos de salitre más meridionales del cantón Taltal. Aparentemente no eran tan atractivos. La extracción masiva con las oficinas correspondientes vamos a ver en algunos 60 kilómetros hacia el norte. Ahora vamos a continuar nuestro viaje hacia el norte. La tremenda ranura nos dirige a la mina Franke o Frankenstein. Siempre nos acompaña paralelamente la antigua línea longitudinal. Años atrás, 2012, aquí me encontré con un tren de carga a la mina Franke. Eso enfrente de la cordillera de los Andes, con bastante nieve. Se ve hermoso. Ojalá en un futuro cercano se pueda repetir esas imágenes.
Aquí también estamos traspasando el límite entre región de Atacama y región de Antofagasta. Bien, aquí en la mina Frankenstein, antes Frankenstein, aquí está todavía el famoso peinecillo, ahora sí una mina moderna, grande, de primer nivel, digamos, ¿no? Y claro, mucho más desarrollado como esta antigua mina Frankenstein, ¿no? Hay mucho, y lo bueno era mucho tiempo tenían el ferrocarril, ¿no? Ojalá un día vuelve, ¿no? Y ya el recinto es mucho más grande, otro método de explotación, ¿no? Y las tortas, ¿no? Y ahí el Rajo. La mina Frankenstein es una mina histórica. Se ubica en kilómetros 67,3 en distancia de Diego de Almagro y en 1560 metros de altitud. Claro, era y es una mina de cobre. Todavía se nota el peinecillo de la mina histórica. Hoy día se prefieren extracción cielo abierto, como en el caso del proyecto Nuevo Franke, o se bajan por medio de una rampa. La mina Franke pertenece al grupo minero Las Cenizas y explota aquí óxidos de cobre por medio cielo abierto con una ley promedia de 0,65%. En las nuevas instalaciones de una tecnología moderna trabajan alrededor de 700 personas, donde según la página web son 350 de la propia empresa y 322 de empresas contratistas. Cabe mencionar que en el año 1883 San Román y Lorenzo Sund viajaban y investigaron ese sector. Antes de su auge, entraron un poco más hacia el oeste y pasaban por la mina Colmo y Altamira, antes que el sector tenía más movimiento por la estación ferrocarril aquí en este sector. Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl, eso para hoy. Ojalá nos vemos en la próxima semana, donde vamos a llegar más hacia el norte. Chao, amigos de GeoVirtual 2.cl.